Estamos en un cambio que va a hacer que el mundo no sea lo que era antes. La guerra en Irán ha hecho que los precios se disparen. Por la mañana ha vuelto a disparar el precio de las materias primas. De que los precios van a seguir subiendo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué significa esta guerra y cómo nos afecta a todos? Cuando miras el denominador común de Israel, de Rusia, de China y de Corea del Norte, todos tienen armas nucleares. Esta es la nueva normalidad. Y desde esa perspectiva, Europa tiene que hacer un trabajo brutal y no va a ser sostenible el estado de bienestar que conocemos con las necesidades a las que nos vamos a enfrentar. ¿El impacto que tiene la guerra, cuál es? Tienes un impacto directo y rápido que todo el mundo siente, que es, por ejemplo, el incremento del coste de la gasolina y el diésel. Y luego hay un coste que no se ve todavía, pero que está latente, y es... ¿Y tú como economista, como experto, alguien que ha gestionado fondos de 500 millones de dólares. ¿Me puede aconsejar qué cojones hacer con mi dinero para no perderlo? Yo llevo 40 años en el mundo de la inversión y la realidad no es lo que quieren oír. El cataclismo, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y tú puedes ir por ese camino, puedes decir, bueno, ¿cómo sobrevivo y cómo me adapto a la nueva realidad que se presenta? Claro, el político se encuentra en una situación complicadísima porque no le puede decir a la ciudadanía la verdad. Es que en España la gente es muy pobre. El mundo pasará de una economía basada en el consumo a una economía donde cada vez pese más el gasto público y la inversión. Y por eso creo que habrá una renta básica universal. ¿En serio? Sí, sí. La vida te da tantas oportunidades si quieres explotarlas y luego veo a la gente cómo se limita. Yo vivía una lucha interna donde consideraba que sentarme en la silla de ruedas era admitir la derrota. Pero cuando pasas por esas etapas críticas en tu vida donde te enfrentas a ti mismo y a tus miedos, sales súper reforzado. Tienes que enfrentarte a los retos y a la vida con la expectativa de me va a salir bien. Este 19 de abril vamos a hacer algo muy especial para mí y para el podcast. Y es que vamos a hacer un show en directo en el Teatre Romea, en Barcelona. Va a ser un podcast en vivo, en directo, con público, con vosotros, con todos los que queráis venir a celebrar un día muy especial, porque lo haremos en el marco de Sant Jordi, que es el Día del Libro y además es mi cumpleaños. Así que vamos a hacer una celebración muy especial con alguien también muy especial, que es Isra Bravo. Estará con nosotros hablando de psicología, hablando de ventas, hablando de emprendimiento, hablando de muchísimas cosas y espero que, si tienes la oportunidad, asistas. Es una fecha muy especial y me encantaría verte. No te quedes sin tu entrada. 19 de abril, Barcelona, Teatre Romea. Hoy tenemos un podcast especial en un sitio muy especial, en un país maravilloso que es México y en un evento increíble que es Talentland. Estamos en México, en este evento fantástico que también hicimos en España, en Málaga, y que ahora reúne a gente con muchísimo talento, gente que quiere cambiar el momento en el que vivimos, gente que ve el mundo de una forma diferente y gente que explica las cosas de una manera muy clara. Y creo que el momento que estamos viviendo ahora merece que alguien nos lo explique de una forma clara. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué significa esta guerra y cómo nos afecta a todos? ¿Qué pasa con nuestro dinero? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Y qué vamos a vivir los próximos años con tecnologías que vienen como una ola imparable como la inteligencia artificial? Todas estas preguntas son preguntas que nos hacemos en el podcast y hoy está aquí, sentado delante mío, alguien que ha venido ya 2 veces al podcast. Hemos hecho capítulos con más de 1 millón de visitas y tratará de explicarnos todas estas preguntas. Él es Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Pues encantado, Uri. Es un placer, como siempre, compartir contigo. Y creo que de los mejores podcasts que hago han sido precisamente contigo como entrevistador. Así Muchas gracias. Es un placer sentarme siempre contigo porque las preguntas que tengo son preguntas, siempre todos los podcasts muy importantes, pero estas, si caben, pueden afectar muchísimo nuestra vida. Pablo, primero, ¿estamos en peligro? Más que hablar de si estamos en peligro, estamos en un cambio que va a hacer que el mundo no sea lo que era antes. Hay gente que piensa cuánto tardaremos en volver al modelo anterior y probablemente la pregunta no sea esa, sino qué nos espera, qué nuevo modelo tenemos por delante, porque hemos consumido un sistema que ha durado décadas. Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial nos ha sostenido una organización internacional
basado en reglas que han caído por su propio peso en cuestión de pocos años, y lo que hemos vivido en el segundo mandato de Donald Trump es la evidencia clara de que aquello que nos temíamos y que hablábamos hace casi un año, ¿no?, de ese nuevo orden mundial, va a un ritmo incluso más rápido de lo que habríamos pensado, ¿no? Y cada vez más gente es consciente. Es decir, el problema que nosotros ya empezamos a hablar hace 11 meses, el podcast que tuvimos hace 11 meses tiene 1,3 millones de visitas, muchísima gente preocupada por eso, con, yo diría, un titular que es el nuevo orden mundial es una realidad. ¿Crees que lo que vaticinamos hace 11 meses, lo que estamos viviendo ahora, es peor? Sí, más rápido y de una manera más brusca, y te diría que sin un coste todavía aparente en la ciudadanía, pero sí a nivel político totalmente relevante. Ha pasado escasamente un año desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, y según pisó la Casa Blanca, empezó a abandonar organizaciones internacionales, ha demostrado mucha más cercanía a autócratas como Putin, o el respeto hacia Kim Jong-un en Corea del Norte, respeto a su gran rival, que es Xi Jinping, y cercanía a Netanyahu, que a sus antiguos aliados, como eran miembros de la OTAN o Europa en sí misma, ¿no? El desprecio con el que habla de los líderes europeos, la manera en que extorsiona económicamente vía aranceles las relaciones comerciales, la persecución de hacer ciertas cosas porque puedo hacerlas, porque tengo el poder militar que me permite imponer mi ley, es un salto dentro de una democracia, te diría, hacia un modelo autocrático, que a mí me preocupa muchísimo, y está levantando, creo, por primera vez, preocupaciones grandes dentro del propio trumpismo, ¿no? Dentro del propio Partido Republicano. Dentro de MAGA, ¿no? Efectivamente. Dentro de MAGA se ve como entre ellos ya ni se entienden. O sea, hay una situación que cuando entró en bloque el trumpismo, cuando entró en bloque el J.D. Vance, todo el séquito, todo el mundo iba a una. Ahora parece que no. Y esa es una de los síntomas de que desde dentro se está rompiendo algo. Sí, porque cuando tú eres líder y no respetas a tus acólitos, y hemos visto la destitución de la fiscal general, de responsables que eran verdaderos seguidores del propio Trump, ¿no? Y cómo los ha... Es curioso porque no es que simplemente los destituya, es que primero los destituye y luego los vapulea en redes sociales, o sea, los intenta... ridiculizar. Sí, ridiculizar o denostar. Dices, los habías colocado, lo hizo con Jerome Powell, ¿no?, el presidente de la Reserva Federal. Es como, lo nombras tú, y cuando ya no te sigue la cuerda, cuando no se convierte en un sí señor continuo, directamente reaccionas contra él como si fuese tu peor enemigo, ¿no? Y eso crea, yo creo, un miedo interno dentro de la propia organización que sigue a Donald Trump, como diciendo, este señor no tiene límites. Y el hecho, por ejemplo, de no pasar por el Congreso cuando tienes mayoría es otra demostración de decir, yo estoy por encima del orden de mi propia Constitución, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué, yo ataco porque quiero, y digo, ya, pero bueno, deberías pedir permiso en el Congreso para este tipo de acciones, lo dice la Constitución, y sin embargo, él se siente que está por encima de la ley. Claro, hay un punto, hace unos días, él tuiteó, esta noche va a morir una civilización entera. Que un jefe de Estado, que alguien como Donald Trump diga eso, infunde un miedo, infunde lo que tú hablabas es más propio de un bully, ¿no? De alguien que está en un instituto y te quita el bocadillo. Cuando miras la historia y piensas en qué personajes han dicho cosas similares, se te ponen los pelos como escarpias, porque muchas dictaduras y grandes conquistadores del mundo tenían una idea muy similar, ¿no? De que podían tomar aquello que querían simplemente porque a nivel militar tenían una fuerza que era incontestable. Qué miedo. Y lo hemos visto con las amenazas hacia Groenlandia. Lo hemos visto la manera en que ha tomado Venezuela y creía que iba a ser igual en Irán, y se ha encontrado una realidad totalmente distinta de la que merecerá la pena que hablemos. Pero tal vez a mí me preocupa no solamente la soberbia con la que actúa
y el poco respeto que muestra hacia el orden mundial y otros aliados, me preocupa incluso más el respeto que muestra hacia personajes políticos cuyo nivel el resto del mundo considera que es algo a erradicar, ¿no? Entonces Putin lleva a cabo, hemos visto cómo ha limpiado toda, de cara a las elecciones, cómo va limpiando los posibles candidatos y se suicidan, se tiran desde un tejado, mueren envenenados, ¿no? Y que parezca un accidente, ¿no? Claro, dices, ¿cómo puedes tener respeto hacia un individuo que hace esas cosas? O dices, te estás acercando. Al final yo creo que se sintetiza muy rápido. El respeto nace de que tienen poder militar basado en armas nucleares. Cuando miras el denominador común de Israel, de Rusia, de China y de Corea del Norte, todos tienen armas nucleares. Y es un poco como decir, yo no puedo enfrentarme a un rival que generaría una destrucción mutua, pero aquellos que no tienen realmente esa capacidad, para mí son jugadores de segundo grado. Claro. Y cualquier cosa que digan realmente, ¿a quién le importa, no? El imperio del miedo, el momento que estamos viendo de caer bombas, perder vidas humanas, el impacto que tiene la guerra, aunque nosotros no estemos viviendo ese impacto directo de un bombardeo, ¿cuál es en nosotros? Es decir, alguien que está ahora aquí en México, en España, alguien que está en su casa y está viendo lo que sucede, ¿cuál es el impacto real de la guerra en nosotros? Tienes un impacto directo y rápido que todo el mundo siente, que es, por ejemplo, el incremento del coste de la gasolina y el diésel, que de alguna manera lo pagas en el depósito de la gasolina. Ese es tu primer impacto, que lo percibes inmediato. El segundo impacto es cómo la logística de distribución de cualquier bien requiere la extracción de la tierra, como puede ser la agricultura, los piensos en la ganadería, el transporte de mercancías en camiones o en barcos, y todo eso incrementa de coste y de alguna manera se acaba transfiriendo al precio del producto final. Llega en distintas oleadas, lo hemos visto con los vegetales, el tomate, anteriormente en la guerra de Ucrania lo vimos con el aceite de oliva. Es decir, eso está ahí y nos va a ir llegando en distintas oleadas. Y luego hay un coste que no se ve todavía, pero que está latente, y es en el momento en que Europa es consciente de que no puede dejar la defensa de la eurozona en manos de las decisiones de Donald Trump, que hasta ahora era el que aportaba el 60% del presupuesto de la OTAN, y alguien dice, oye, estamos desamparados, este tío puede ser que no nos vaya a ayudar, y las últimas declaraciones de Trump son evidentes al respecto. Te dice, no me habéis ayudado en esta guerra, una guerra que han iniciado ellos, tanto Israel como Estados Unidos, sin permiso ni preguntar a nadie, ¿no? Y dices, pero él se siente como, me habéis dado la espalda, y ya está diciendo, no lo voy a olvidar. Con lo cual yo creo que la OTAN, concebida como tal, con todos los países tanto de Europa como Canadá, ya se han dado cuenta de que hay que sustituir ese 60% de aportación militar de Estados Unidos, y eso supone el aumento de presupuesto que ha propuesto el presidente estadounidense en el Congreso es de 1,5 billones solo para el año que viene. Europa, cuando ha hablado de rearmarse, habla de 800.000 millones en 4 años. Te está dando una idea de la magnitud, y cuando alguien dice, no, Europa se va a rearmar, digo, no, Europa tiene que hacer muchísimo más que ese gasto de 800.000 millones si quiere ser suficientemente fuerte como para que Putin no quiera extender el ataque de Ucrania hacia otros países bálticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, vale, ¿el dinero de dónde sale? Porque estamos siempre con la misma sensación de todo se arregla poniendo, digo, no, pero no lo tenemos. El dinero hay que crearlo, y esa creación genera deuda, y esa deuda hay que pagarla. Y en España vimos un modelo económico donde el estado de bienestar, bajo el prisma del progresismo, es el pilar más importante. Y claro, yo entiendo que darle un mensaje a la ciudadanía de usted es consciente de que no se puede tener este nivel de bienestar y esta protección social que sea compatible con las necesidades de rearme que debemos afrontar en el corto, medio y largo plazo para sustituir a nuestro principal aliado, que era Estados Unidos, que venía de un convenio que se alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial, y que eso ya no existe. Entonces, claro, el político se encuentra en una situación complicadísima porque no le puede decir a la ciudadanía la verdad.
La verdad es, tengo que destinar muchísimo más dinero de aquello que recaudo vía impuestos a protegernos militarmente, a crear realmente una armada europea que permita sostener los equilibrios actuales, que al estado del bienestar. que al estado del bienestar. Y claro, tú imagínate a un político diciendo, señores, hay que reducir a la mitad el pago de las pensiones, no podemos tener seguridad social como la que tenemos, la educación pública no puede ser como es. Es brutal. ¿Qué hacen? Patada hacia adelante. Es como, no quiero afrontar el problema, no les cuentes la realidad de lo que está ocurriendo ya. Esto no es futuro. O sea, el plan de 800.000 millones ya está en marcha. El llevar el gasto al 5% del presupuesto en PIB está ahí. Y es una necesidad, pero es que no va a ser suficiente teniendo en cuenta si Estados Unidos se larga. Y tal y como es Donald Trump, lo puede decir de un día para otro. Claro, pero entonces ahí entra un concepto que son las grandes narrativas. El storytelling. Lo que los medios te venden. La crispación pública. Lo que decíamos de MAGA y de un sistema roto desde dentro donde la población está muy polarizada por otros problemas que no son este. Este es un problema de fondo que es el importante, pero nadie está hablando de ello. El problema político es otro. No quiero poner encima de la mesa pues problemas que todo el mundo puede estar pensando. Bueno, siempre atendemos al problema que nos toca el bolsillo más de cerca, en este caso la vivienda. Por ejemplo. Es decir, al final cuando tú ordenas prioridades, ¿qué pasa por la cabeza de un político? Yo tengo que contentar a las masas porque al final busco votos, ¿no? Y ¿dónde me centro? Digo, donde más daño hay en el bolsillo del ciudadano, que al final responde de forma agresiva a no llego a o no puedo. Y dices, bueno, pues la vivienda era el problema número uno. Cuando surge la guerra en Irán, se dispara el precio del combustible y la prioridad es el precio del combustible y tengo que bajar el IVA, tengo que meter algún tipo de ayuda a los sectores primarios. ¿Por qué? Porque se ha convertido en tu primer problema. El siguiente problema será donde la ciudadanía grite y entonces irás a apagar ese fuego, lo cual es tristísimo porque es ver que el que está al mando del barco no tiene la ruta marcada. Va apagando fuegos. Va corrigiendo como un mal conductor que empieza a dar volantazos y cada nueva corrección del volantazo genera un subviraje cada vez mayor y dices, es que no hay realmente un camino marcado y un objetivo, y la respuesta es creo que no. Sinceramente creo que no hay un objetivo. Somos de los que queríamos liderar la Agenda 2030 antes de la guerra de Ucrania, y cuando estalla la guerra de Ucrania y genera la crisis energética, nuestro problema es la crisis del coste de la electricidad y del gas natural, y entonces recurrimos al carbón, que es la antítesis de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, y empezamos a hablar de la reapertura de las centrales nucleares. Y es una muestra muy clara de cómo el daño cercano en el tiempo toma la relevancia máxima y cualquier objetivo que teníamos a 2030 pasa a un segundo plano o simplemente desaparece. Y esta forma de actuar, quitando tal vez los países donde los gobernantes tienen casi un puesto vitalicio, digamos China con Xi Jinping, es de los pocos líderes que se pueden marcar qué quiero ser de mayor, qué quiero ser dentro de 10 años o de 15 años. Claro. Mientras que los demás, Donald Trump hoy está obsesionado con las elecciones de medio término en noviembre. Y las decisiones que toma en la guerra, en buena parte, es en reacción a lo que la población está padeciendo, que es el coste del diésel y la gasolina, y dice, no me puedo quedar aquí en este conflicto, aunque quisiese, porque el coste que tiene electoral es enorme. Claro, entonces, a nivel político, si hablamos de un cambio de orden mundial, ¿cómo puedes competir con alguien que tiene una visión a 30 años cuando tú estás apagando fuegos y haciendo decisiones electoralistas, populistas, partidistas para ganar las elecciones dentro de 3 meses? Yo creo que no puedes. Yo tengo la sensación de que la batalla a medio largo plazo entre China y Estados Unidos por la hegemonía, China es claro ganador. Primero porque es estratega a la hora de marcar objetivos. En segundo lugar, porque ha demostrado una capacidad de metamorfosis en los últimos 60 años que es
es brutal. Hay mucha gente que compara el momento presente de un país con el otro y te dice, no, todavía tiene mucha ventaja. Digo, no, es que se te olvida que hace 60 años China vivió una hambruna y una migración del campo a la ciudad y que han pasado de esa situación de país tercermundista a competir con la primera potencia tecnológica en ejército, en tecnología puntera, ya tienen monopolio de baterías, tienen monopolio de explotación de tierras raras, son líderes en robótica. O sea, es un poco como decir, ¿tú eres consciente de lo poco que han tardado en llegar donde han llegado? Ahora proyecta 10 años más. Y miro Estados Unidos y digo, ¿qué han conseguido en los últimos años? Digo, mantener un crecimiento a base de un endeudamiento crónico. Llegó Donald Trump a su segundo mandato prometiendo reducir la deuda y el déficit público y ahora mismo ya están acercándose a los 40 billones de deuda, con un déficit superior al 6%, ampliando en 1,5 billones solamente lo que van a destinar al ejército de la guerra, como le llaman ahora, en lugar del de defensa. Sinceramente, creo que es un modelo en declive, clarísimamente en declive, en una economía que llamamos en forma de K, donde la clase más alta aglutina un porcentaje de la riqueza gigantesco y tienes un 60% de la población que no es capaz de hacer frente a un gasto de $500 extra. O sea, que hay gente que acude a las colas del hambre para poder comer en la primera economía del mundo. Creo que no somos muy conscientes del deterioro que hay en la economía americana y que no se percibe porque se calcula de media. Claro, la media es los ultrarricos y el resto. Las masas y la élite. Claro, pero cuando tú miras realmente la calidad de vida en su conjunto, dices, oye, perdona, el sueño americano es el sueño americano de unos poquitos. Y el resto ya no tienen un sueño americano, tienen una situación dificilísima. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con un cohete que se lanza a la Luna y todo el mundo ve las imágenes de la Tierra, ves Estados Unidos, ¿no?, volviendo a liderar una carrera espacial, ves noticias en las que Anthropic saca un modelo ultra novedoso que puede hackearlo todo, Meta saca un modelo y sube un 10% en bolsa. Todas estas cosas, ¿es una cortina de humo? ¿Es una mentira? ¿Qué es? Creo que es un control de la narrativa espectacular. Yeah. Me da la sensación que la estrategia de China no está a aparentar, sino avanzar. Cuando ves la presentación del plan quinquenal de China y el Año Nuevo y tú ves coordinarse a 30 robots y lo que han hecho en esa presentación que es totalmente verídica y les ves haciendo artes marciales y unas acrobacias que son una auténtica locura, dices, oye, ¿esto por qué no me lo cuentas a diario? Y la respuesta es porque no quieren contarlo a diario. Pero luego miras el desembarco de BYD como marca emblemática de coches en Europa y gente muy buena que analiza vehículos, que saben mucho de vehículos, te dicen, o sea, no es que hayamos perdido la batalla, es que no podemos ni competir con lo que han traído. ¿Y quién fabrica las baterías? Dice, ellos tienen el monopolio de baterías. Y al final dices, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque no ha sido haciendo ruido, ha sido de una manera por lo bajini, ¿no? Y cuando de repente te das cuenta dices, nos han ganado la batalla sin andar con la bandera, haciendo muestras de fortaleza. Eso es estrategia. Estados Unidos todavía está en mostrar lo potentes y lo buenos que son, ¿no? Y mientras tanto, en un podcast con General Baños me decía, bueno, es que a nivel naval China le da ya sopas con onda a Estados Unidos, pero años luz. Y claro, dices, probablemente si fuese al revés, Donald Trump estaría sacando en redes sociales los hitos que ha conseguido, ¿no? Y eso es por la mentalidad del esfuerzo versus la mentalidad occidental. Yo creo que hay dos cosas. En China hay un sometimiento social enorme. Cuando la gente me dice, ¿es un régimen comunista? Digo, no, a nivel social sí. No permiten disidentes, no permiten crítica. A nivel económico no creo que sea un país comunista, ni mucho menos. Es un país capitalista controlado por el Estado, que son dos cosas distintas. Estados Unidos, tengo la sensación de que tienes
un grupo de compañías espectacularmente potentes desde el punto de vista de innovación tecnológica, que son las famosas 7 magníficas, que han demostrado una capacidad de reinventarse, de ganar dinero y ser punteras, pero son un grupo. Luego te queda el resto del tejido estadounidense que dices, yo no creo que ya sean tan líderes y tan punteros. De hecho, cuando lo llevas a las inversiones, lo llevas al análisis de la bolsa, te encuentras situaciones como que en 2025, si quitas las compañías de las 7 magníficas, la bolsa no subió nada, bajó. O sea, eso te da una idea de hasta qué punto en un índice de 500 compañías solo 7 han salvado al índice y el resto realmente no lo ha hecho bien. Claro, pero cuando tú ves que Nvidia, por ejemplo, tiene una capitalización... Llegó a superar 5 billones, ahora ya menos evidentemente, pero llegó a superar 5 billones. Que eso es más que... El PIB de Alemania. Sí, es una pasada. Es una concentración de riqueza y de innovación en un solo jugador. Cuando piensas en Elon Musk o piensas en Jeff Bezos, esos son los que hacen media, ¿no? Cuando tú dices el consumo en el mundo o el nivel de bienestar o la renta per cápita, esos te están ahí haciendo media y hacen que la media suba lo que no está escrito. Claro. Pero eso no es la realidad del país. Y yo creo que empezamos a ver un poco esa realidad plasmada en... ¿Por qué hay tanta gente que se queja si todo va tan bien? Y dices, bueno, porque va muy bien, muy bien, pero para unos pocos. Claro. Es decir, esto es el fin de la clase media. Está en vías de extinción. Creo que es uno de los factores de cambio del sistema más llamativos que hay. El que la clase media Una economía desaparezca. que triunfaba era la que creaba una gran clase media. Ya. Porque era la prueba de bienestar, de consumo sólido, no disparatado, pero sí sólido, de oportunidades. Y poco a poco hemos migrado a economías menos desarrolladas conceptualmente, donde está el rico que tiene muchísimo y el resto que no tiene casi nada. El hecho de cargarte esa clase media no lo veo como un paso adelante, sino como un síntoma de enfermedad, ¿no? Y cada vez es más común en el mundo desarrollado, en el mundo occidental. Pero el hecho de nosotros creernos que somos clase media es una falacia. O sea, estamos metidos en una burbuja que realmente no es que seamos clase media, es que nos estamos empobreciendo cada vez más. Y, por otra parte, ¿hay una posible salvación de toda esta clase media? Yo no quiero ser hipócrita, yo me considero clase alta. Cuando escuchas a un político como Yolanda Díaz que te dice que la clase media va desde los 2.000 a los 3.400 euros de renta y dices, perdona, en mi época, cuando yo era más joven, la clase media era la que podía llevar a sus hijos a colegios privados, tener la residencia habitual y una de veraneo, 2 o 3 coches la familia, seguridad médica privada. Es decir, no estabas mirando continuamente el bolsillo. Con 2.500, 3.000 euros, si miras lo que cuestan las hipotecas, lo que te cuesta el alquiler, una familia con 2 hijos, digo, está angustiada. O sea, está viendo de qué manera cubre sus necesidades. Eso no es clase media. Lo que pasa es que a nivel político, al ver que se destruye la clase media, lo que hacen es bajar el estándar de la clase media. Pero eso no es clase media. Cuando tú miras el salario medio en España y miras este tipo de situaciones, dices, oye, perdona, es que en España la gente es muy pobre. O sea, lo que hemos conseguido, y se ve muy bien reflejado en la renta per cápita, es el reparto de la tarta, es el PIB, es cuánto crecemos, eso de lo que estamos tan sumamente orgullosos, que es el PIB más grande de Europa y todas esas cosas que decimos, pero como hemos metido 4 millones de inmigrantes que suman a repartir, pues al final la renta per cápita es de las más bajas de Europa. A ti lo que te llega en el bolsillo no es la tarta grande, es tu porción de tarta. Entonces tú dirías, oye, macho, la tarta será grande, pero es que han venido, en lugar de 10 tíos a comer, han venido 24. Con lo cual a mí la porción que me toca es la misma de siempre o menos. Esa es la realidad. Lo otro es la narrativa. La narrativa es en boca del político, te dicen, España es una envidia. La realidad es, oye, cuando yo llego a mi casa, ¿qué tal vivo? ¿Me da para comprar o ya veo que con el dinero que llevo para la compra tengo que cambiar el producto por uno de peor calidad? Ahora ya no he comido pescado fresco, sino congelado.
ahí está el punto. Y la gente cada vez es más consciente. Tú ves cuando les preguntan en la calle y no tienes la sensación de que la gente vaya sobrada. Todo lo contrario. ¿Cómo puede ser eso verdad en una economía que se supone que es un ejemplo de crecimiento en Europa? Da que pensar, ¿no? Y tú como economista, como experto, como alguien que ha trabajado 30 años analizando la bolsa, los mercados financieros, alguien que ha estado desde muy joven en el Banco Santander, alguien que ha gestionado fondos de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, ¿me puede aconsejar qué cojones hacer con mi dinero para no perderlo? Pues lo primero que te diría es algo que seguro que recibimos muchas críticas. Yo cuando me preguntan dónde estás invertido, digo en inmobiliario. La gente te dirá, es un especulador. Digo, no, yo cuando hablo de inmobiliario, que la gente no piense que yo estoy sacando vivienda que podría ir a parar al necesitado del mercado y por tanto estoy incrementando el problema. No, yo estoy financiando a promotores inmobiliarios. Estás financiando que se construya más. Efectivamente, porque el problema es que faltan, según Banco de España, 700.000 viviendas, con lo cual yo soy parte de la solución y obtengo una rentabilidad de doble dígito por hacer ese préstamo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Okay. ¿Por qué invierto ahí? Digo, pues porque, aunque es evidente desde hace muchísimos años que el problema de la vivienda pasa no por controlar el precio, no por hablar de zonas tensionadas, no por tratar a la ciudadanía como si fuesen especuladores, no por promover y facilitar que la ley proteja al ocupa frente al propietario. Cuando ves la realidad sin narrativa, sino la realidad pura y dura, dices, vale, hay que construir más. Dices, de acuerdo, pues hay que construir más porque este problema va a ir a más, no a menos. Pues si yo puedo obtener rentabilidad a mi dinero en un entorno donde la probabilidad de fracaso es muy pequeña porque falta vivienda y que va a haber que construir, digo, pues ahí es el sitio donde quiero estar, ¿no? Más que poder tener un dinero, digamos, más líquido, más... Mis inversiones son a año y medio. Es decir, no me caso con proyectos a 5 o 10 años. Cada año y medio yo lo que tengo son muchos proyectos que van venciendo y se van renovando por otros proyectos. Lo cual quiere decir que tengo una ventana de liquidez. En cuanto tú haces tu calendario de participaciones en distintos proyectos, yo tengo 20, a medida que van venciendo, abro otro con una duración de entre un año y año y medio y voy viendo cómo van encajando en los meses, de lo cual quiere decir que todos los meses yo recibo liquidez y decido si la quiero reinvertir en un proyecto nuevo de año y medio. Te da mucha libertad para saber que no estás expuesto a que todo tu dinero está inmovilizado durante casi 2 años, sino que vas a tener esa recuperación continua y en cada recuperación decides si quieres volver a reinvertirlo en un proyecto nuevo. Hablaremos más en detalle, como experto financiero, de cómo está el dinero, de qué podemos hacer para no perder contra la inflación, por ejemplo. Todas estas preguntas, todas estas cosas que podemos tener todos, ¿no? Es decir, nos matamos a trabajar y no queremos que nuestro dinero se evapore. Pero me gustaría, en ese sentido, también hablar el otro día estaba leyendo de un analista financiero que hablaba desde un punto de vista más macroeconómico y desde un punto de vista más geopolítico incluso, el hecho de en qué país poner tu dinero, ¿no? Y decían, pues Estados Unidos, China, y había una persona que decía Japón. Esa teoría, esa tesis, ¿me la puedes explicar? Sí, yo hace un par de meses comentaba que creía que era el momento de dejar de ponderar a favor de Estados Unidos, o sea, que había que dejar de primar la inversión en compañías e índices de Estados Unidos y que había que, en primer lugar, buscar un reparto más equiponderado entre emergentes, Europa y Estados Unidos, es decir, equilibrar un poco la cartera, ¿no? Hasta ahora todo el mundo como que se iba a Estados Unidos, que era el potencial mayor. Y cuando me salí de China, yo me salí el año pasado a finales de China, había estado una estrategia que había durado 1 año y medio de media más o menos, que subí un 100%, fue una pasada. Y cuando me salí me dijeron, ya no tienes nada en bolsa. Y a los 2 meses dije, sí, he comprado Japón y he vendido Estados Unidos, ¿no? Me dijeron, ¿por qué? Digo, bueno, pues que ha ganado la primera ministra Sanae Takaichi y ha venido a promover el mismo tipo de política que promovía Shinzo Abe, que fue el que creó los famosos Abenomics en 2012, que fue una combinación de me voy a endeudar a muerte y voy a controlar el coste del tipo de interés y voy a meter política fiscal expansiva, básicamente voy a inundar de ayudas a la economía.
me va a costar un endeudamiento brutal. Japón tiene 240% de deuda sobre el PIB, es decir, debe 2,4 veces más de lo que produce al año. Es la economía más endeudada del mundo. Y cuando ha llegado Sanae, ha vuelto a buscar la misma fórmula. Ha dicho, bueno, vamos a bajar impuestos, vamos a estimular la economía, nos vamos a endeudar más si hace falta y vamos a intentar aplicar políticas monetarias expansivas. Y es un disparate a medio y largo plazo, pero es una bomba de relojería, o sea, una bomba de estímulo en el corto plazo, ¿no? Entonces yo decía, prefiero jugar esta barbaridad que van a hacer a favor de Japón. Como me da mucho vértigo la altura que ha llegado a tener la bolsa y los múltiplos a los que cotiza, en lugar de jugarlo solo comprando Japón, digo, bueno, compro Japón y vendo Estados Unidos. Lo que busco es ganar si Japón lo hace mejor que Estados Unidos. Esa es la idea, ¿no? Si baja, lo que quiero es que Japón baje menos que Estados Unidos. Y si sube, que Japón suba más que Estados Unidos. Y ya sería perfecto si Japón sube y Estados Unidos baja, pero eso es más complejo. Y ese posicionamiento relativo hace que dejas de preocuparte de la dirección de la bolsa y lo que estás viendo es cuál de los dos equipos lo hace mejor, ¿no? Es como, ¿quién va a ganar el partido? Es una manera de exponerte en inversión en bolsa pasando del riesgo de la direccionalidad, porque yo creo que estamos en unos niveles de incertidumbre geopolítica extrema, con una concentración de valoración enorme en activos de muy pocos valores estadounidenses, y a mí eso me produce mucho vértigo. Entonces, creo que lo más prudente es jugar relativos. Es como si te dijese, ¿qué crees que es mejor, oro o la plata? ¿No? Y puedes comprar uno y vender el otro. O comprarías sector de petróleo con la crisis que hay y venderías sector a lo mejor de tecnológicas. Es decir, empiezas a entrar en un mundo de la inversión un poquito más sofisticado, pero que te permite seguir jugando a la partida, exponiéndote a un riesgo mucho menor de lo que hace la mayoría de la gente. Entremos en este punto en algo que puede cambiar la partida si mañana OpenAI, por ejemplo, Anthropic, una compañía de inteligencia artificial sale y dice, hemos encontrado la fórmula para curar el cáncer, por ejemplo. Yo creo que va a pasar. Es decir, creo que el tema de la IA, la gente... Yo ya viví el error de no proyectar correctamente lo que supondría Internet. Y lo viví, y yo era un friki de la informática, de Internet. Fui de los primeros en usarlo. Yo venía de Estados Unidos, de haber vivido allí, y me acuerdo que programaba cuando aquí no había, ni siquiera había la facultad de informática. Había una cosa que llamaban la escuela y no había ordenadores. Se utilizaban tarjetas perforadas. Y a pesar de estar muy encima de la ola, todas las proyecciones que a mí se me ocurría hacer se quedaron infinitamente cortas respecto a lo que luego ocurrió. O sea, no fuiste suficientemente bullish en Internet. No, ni siquiera era capaz de pensar lo que iba a representar al cabo de una década. O sea, el concepto de las redes sociales, yo ni siquiera era capaz de imaginarlo. La globalización que íbamos a adquirir, este mercado de comercio online, por ejemplo, yo ni lo intuía. Amazon en aquella época vendía libros y discos, DVDs. Pensar que iba a convertirse en una de las plataformas de comercio online más potentes del mundo era, no sé, era como soñar algo imposible. Y ahora con la IA no quiero cometer el mismo error, ¿no? Veo cómo ha evolucionado durante los últimos 3 años, soy un usuario avanzado, al menos me considero usuario avanzado, y sinceramente me da la sensación de que lo que va a suponer de cambio para la humanidad nos va a romper los esquemas en todos los aspectos. O sea, cuando mis hijos a veces me preguntan, me dicen, papá, pero cosas tangibles que vayamos a ver antes de 2030, ¿no? Yo les digo, la conducción autónoma. O sea, mis nietos probablemente me preguntarán, ¿y teníais una cosa redonda que ibais agarrándola y si os despistabais, os ibais a otro carril, os estrellabais? Yo a mi abuelo, cuando me enseñaba las fotos de cuando era joven, yo decía, ostras, vamos a ver, o sea, no había carriles, había coches de caballos, los primeros vehículos, gente andando, todo en medio de la ciudad, cruzando unos con otros, tranvía, y era, oye, esto es un caos. Y me decía, ya, pero todo iba a 10 por hora. O sea, te subías al tranvía en marcha porque no paraba. Y claro, yo lo pensaba y digo, es verdad, eso era
la realidad de su momento. Y cuando ves ahora el mundo dices, madre mía, lo que ha cambiado. Bueno, pues yo les digo, no va a haber conductores. Te montarás en conceptos, ya los hay en Shenzhen, en Shanghái, los hay en algunas ciudades de Estados Unidos. La conducción autónoma va a llegar y se va a cargar un mundo de millones de empleados que de repente van a tener que buscarse la vida en otros ámbitos. Esa es una. Los robots humanoides. Hablando o escuchando uno de los podcasts de Marc Vidal, me hizo mucha gracia porque decía, la gente ve cómo dobla la ropa el robot humanoide hoy y dice, va, lentísimo. Y él contestaba, dice, es que tiene 24 horas al día para hacerlo. O sea, la chica en tu casa que viene 6 horas, quieres que lo haga muy rápido. Pero ese robot humanoide tú lo pones a las 12 de la noche y si tarda 3 horas en doblar toda la ropa o 6 horas, a ti te da igual, porque a las 8 de la mañana está todo dobladito y colocado. Y encima, el proceso de aprendizaje va a ser muy rápido. Es decir, que hoy por hoy no es muy bueno, pero tú dale unos años, que lo va a hacer muy rápido. Y lo hemos visto en cómo trabajan en las cadenas de montaje de los automóviles. Lo hemos visto en cómo producen las placas madre de los ordenadores. O sea, ya lo ves. Y sin embargo la gente sigue desconfiando y te digo, no, te vas a cargar el servicio doméstico. Porque un robot de 24.000 pavos, yo a mi interna en 2 años ya le he pagado eso. Con lo cual dices, y esto es por de por vida, ¿no? Son cambios tan evidentes que están ahí, que van a ocurrir, la forma en que nos educamos. No tiene sentido la universidad como se concibe. Primero porque vivimos en una sociedad donde vamos a estar estudiando toda la vida. Si te gusta la IA, descubrirás que todo lo que aprendes se queda obsoleto en un mes. El otro día tuve la suerte de sentarme en el podcast con el doctor Latorre. El doctor Latorre es doctor en física teórica. Él fue el primer científico que construyó un ordenador cuántico en los Emiratos. Ahora trabaja en Singapur con la élite de la investigación. Y él, en este podcast, dijo, ¿qué pasa si la humanidad es una anécdota? Como los dinosaurios. ¿Qué pasa si creamos algo, una especie que es mucho más lista, mucho más productiva, mucho mejor y que al final acaba con la especie humana y la humanidad dentro de toda la historia de la Tierra es una anécdota? Un tío que es doctor en física teórica, monta ordenadores cuánticos, gestiona un grupo de científicos con muchísimos millones en Singapur, que me diga esto. A mí me dio miedo. Bueno, piensa que los dinosaurios estuvieron millones de años. Nosotros nos sentimos la punta del iceberg, ¿no? Y llevamos aquí unos pocos miles. Y mira lo que ha pasado. La inteligencia mayor somete a la inteligencia menor y nos parece muy razonable pues alimentarnos de los animales, tener granjas. Tratar al planeta como lo tratamos. Claro, y llega un momento en que dices, si hubiese por encima de nosotros una inteligencia muy superior, ¿con qué derecho diríamos no es justo que nos sometan o que nos usen? Claro, entonces la inteligencia artificial, volviendo al ciclo económico o al ciclo de cambio de orden mundial, no es que lo frene, sino que acelera todo. Lo que pasa es que no somos conscientes, estamos tan orgullosos de lo que hemos creado que probablemente nadie quiere dar el salto a pensar, oye, hemos creado algo que en el futuro pueda autodestruirnos o someternos, y ahí te metes mucho en la ciencia ficción, ¿no? La inteligencia generativa y dices, bueno, ¿vamos a llegar a ese punto? Yo ahí soy muy pragmático, digo, no lo sé, y lo único que sé es que hoy por hoy la IA es una herramienta potentísima que aumenta la productividad, que me puede convertir en un superhumano comparado con el que no la usa. Mi trabajo aquí es usarla como la herramienta que es, maximizar mi efectividad, poder monetizarla si soy capaz, si encuentro la forma, y avanzar con mi momento. Que luego llega esa situación compleja donde, madre mía, hemos creado un monstruo que nos devora a nosotros mismos. Pues no digo que no pueda ocurrir, pero ¿para qué me voy a preocupar de aquello en lo que no tengo control? Creo... Muy estoico, ¿eh?
Bueno, te diría que es pragmático. ¿Sabes eso que se dice que el cerebro te hace preocuparte de 10 cosas de las cuales solamente una ocurre, ¿no? Sí. Pues ¿para qué me voy a preocupar de algo que no sé si va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir? Ni siquiera si va a ser en mi presente. Digo, pues lo que tengo que hacer es maximizar mi situación presente y futura inmediata. Uh-huh. Y el resto ir adaptándome. El ser humano ha demostrado una capacidad de adaptación brutal, ¿no? Pues ya lidiaremos con los problemas que vayan llegando cuando lleguen. Supervivencia, ¿no? También el cerebro está Totalmente destinado no para que seas feliz, sino para que sobrevivas. Le da igual si estás feliz o estás triste, quiere que sobrevivas. La mejor demostración de esa capacidad del ser humano, yo muchas veces pongo como ejemplo los campos de exterminio nazis. A veces pienso, ¿qué pasa por la cabeza de un prisionero que llega un momento en que no percibe más que esta es su nueva realidad y nunca va a cambiar? Digo, ¿de dónde saca la fuerza para sobrevivir? Y eso te da una idea de que el límite de la capacidad de sufrimiento del ser humano es infinita. Porque si te pusiesen en esa tesitura hoy, dirías, no, yo así no puedo estar 2 años. Es materialmente imposible, es con el frío y el hambre. Y sin embargo, mucha gente sobrevivió a esa tortura. Con lo cual, creo que nuestro papel, o al menos yo lo vivo así, es, mira, la botella siempre estará medio llena, medio vacía. Céntrate en la parte positiva, intenta aportar a tu entorno, saca el máximo partido a las herramientas que tienes en tu mano. Estudia historia, proyecta, analiza, prepárate, adáptate, intenta ver hacia dónde vamos para que no te pille la ola, pero tampoco te preocupes en exceso de cosas que no controlas y que no sabes si realmente van a ocurrir. O sea que tienes una visión optimista. Yo creo que no tiene ningún sentido tener una visión pesimista. Es una forma de traerte malestar al presente sin saber si realmente se va a llegar a producir ese malestar. Yeah. Por el mismo esfuerzo, plantéate cosas bonitas, retos, esfuerzos que te den satisfacción, ¿no? Si luego tienes que adaptarte a un entorno más hostil, ya lo harás, pero no te traigas un entorno hostil cuando no ha ocurrido, porque lo vas a sufrir 2 veces. Ahora, preocupándote de cuando llegue, y si luego ocurre cuando llegue. Digo, no, pues deja de preocuparte hasta que llegue y céntrate ahora en disfrutar de lo que tienes. Es un placer hablar contigo, Pablo, porque mezclas todas las cosas desde un punto de vista muy humano, y me gustaría ahora mismo hacerte una pregunta. Ya nos hemos sentado muchas veces, pero nunca te la he hecho. ¿Cómo ese optimismo lo vives, no analizando un mercado, no viendo una situación geopolítica, sino viendo tu situación vital? Bueno, pues me ha ayudado mucho y es un proceso de aprendizaje. Y quiero preguntártelo si quieres entrar o no quieres entrar. Sí, por supuesto. No, yo creo que además, mi mujer es psicopedagoga y me convenció hace unos años de empezar a hablar de estas cosas porque dice que es muy necesario, ¿no? Yo tengo una enfermedad degenerativa, desde el año 2013 voy en silla de ruedas y estoy aquí en México. Eso demuestra que realmente la limitación está en la cabeza, no está en el físico. ¿Que cuestan las cosas más? No lo dudes. Que no es fácil, no lo dudes, que tienes que luchar. Esto es un poco como el alcohólico que dice que deja de ser alcohólico por una lucha diaria, ¿no? Pues esto es igual. Hay momentos que se te olvida y hay momentos que los tienes muy presentes, ¿no? El otro día nos recogía un Uber y era un coche de esos americanos y cuando abrió la puerta el asiento estaba tan alto que no hubo forma de subirme y al final optamos por ir caminando por la acera y te da rabia, ¿no? Y dices, jo, qué complicado es a veces. Pero mira, una anécdota que cuento siempre es que cuando yo no estaba en silla de ruedas, los años previos a sentarme, yo vivía una lucha interna donde consideraba que sentarme en la silla de ruedas era admitir la derrota, ¿no? Y cuando tú te conviertes en luchador y has pasado por el bullying de niño y por tener que enfrentarte a muchos miedos y escuchar muchas verdades de médicos que te dicen tu futuro es este, yo me caía tanto que me lucé el codo 7 veces. Y en la última, o sea, la catarsis se me dio, en la última caída fue una complicación me rompí el pie, me lucé la rodilla y el codo. Y en ese momento, digamos, claro, cuando pierdes un brazo, en mi situación es como que has perdido el 90% del cuerpo. Ya no, o sea, ya es una dependencia brutal de tu entorno. Y en ese momento se produce ese enfrentamiento que has querido evitar de forma recurrente en tu vida,
de decir, tío, es que esta batalla la has perdido. O sea, la estás luchando pensando que tienes una opción de ganarla, pero no es verdad. Céntrate en qué va a pasar después de perder esta batalla, en lugar de alargar la batalla que ya está perdida. Entonces fue muy curioso porque yo acepté que era el momento de sentarme en la silla de ruedas y me llevé una sorpresa gigante porque mi vida antes de eso consistía en que yo iba con 2 bastones, las piernas no me aguantaban y cada vez que me desplazaba a un sitio, a esa puerta, estaba pendiente, hay cables, ahí no voy a poder pasar, tengo que bordear, está muy lejos la pared, a ver si me puedo apoyar. Hoy estoy especialmente cansado, si me caigo no hay gente para ayudarme. Wow. Yo aparcaba en el parking del trabajo y no había nadie. Y dices, si te caes en el camino, dices, joder, ¿cómo me lo monto para levantarme? Que no me haga nada, además, al caerme. Y esa era mi vida. ¿Preocupación? O sea, era como un escalador que plantea el movimiento por la montaña diciendo, tengo que medir perfectamente cada paso, el esfuerzo, y no puedo cometer el error porque el daño es enorme. Y pasé de ese desgaste diario a de repente sentarte en la silla y decir, voy para allá, voy a por el desayuno, me agarro mi plato, me sirvo, voy a este otro sitio. Y de repente fue una libertad brutal de decir, soy independiente y yo viajo con mi silla de ruedas. O sea, te tienes que adaptar la vida, eso es evidente, eso siempre está ahí. Pero fue como decir, Dios, me he pasado años temiendo perder esta batalla y resulta que es mi liberación. O sea, ahora hago infinitas cosas más de las que podía hacer antes cuando teóricamente estoy en la prisión. Y fue, ya te digo, una catarsis interna de decir, ostras, de esto tengo que aprender un montón, porque en mi mente había creado una realidad que no era la realidad que luego estoy viviendo y me había sometido a unas restricciones y a un dolor, porque eran caídas dolorosas, y a unas fracturas y a unas luxaciones. Digo, tío, la siguiente pregunta que me hice es, ¿por qué no di este salto antes? ¿Por qué no me atreví? Es un reto tremendo a nivel personal, pero cuando pasas por esas etapas críticas en tu vida, donde te enfrentas a ti mismo y a tus miedos, sales súper reforzado. Y la pregunta un poco liga con lo que me dices, el optimismo. Digo, el optimismo es porque me he dado cuenta que si dejo de temerme a mí mismo, que si dejo de plantearme límites yo, sino que espero a que los límites se plasmen de verdad, esos límites están lejísimos. Puedo hacer 1000 cosas que pensaba que no podía hacer. Y entonces me siento más libre que nunca y me siento un poco como la vida te da tantas oportunidades si quieres explotarlas, y luego veo a la gente cómo se limita y me sorprende. Gente que no tiene problemas físicos y que va aterrado porque no se atreve. Y yo pienso, tío, no, atrévete, o sea, atrévete, te vas a sorprender. En el peor de los casos lo que va a ocurrir es lo que ya estás padeciendo. Que no puedas hacerlo, pero si no lo estás haciendo. Ese es tu peor escenario. Y lo demás es todo a ganar. O sea, tienes que enfrentarte a los retos y a la vida con la expectativa de me va a salir bien. Si no sale bien, ya estabas ahí, no lo hacías. Te va a salir bien. Y muchas veces vas a descubrir que te sale bien. Y empieza a funcionar, igual que existe el círculo vicioso, también es el círculo virtuoso. Claro. Y tú mismo generas una autoestima donde te sientes capaz de muchas más cosas que antes. Y sueñas más alto y más lejos. Y luego hay una cosa maravillosa, que proyectas optimismo que influye en el tío que tienes delante. Y lo que te devuelve ese tío es un cariño y un respeto y no sé cómo llamarlo, precioso. Y te dice, me has ayudado. Y dices, ¿pero qué me estás contando? Si yo no te estoy ayudando en nada, si es como yo percibo la vida. Y te dice, ya, pero es que yo no encontraba esa puerta y en tu reflejo la he encontrado. Y la vida es esto, es repartir, recibir, pero sin ser consciente de que repartes y recibes. Es interaccionar con otros seres humanos y creas una comunidad de gente que se siente especial y que te hace sentirte a ti especial. Qué bonito, tío. Sí. Gracias por regalarnos este momento, porque hablar contigo siempre es algo inspirador, algo que te informa,
algo que además lo divulgas de una forma que entretiene a todo el mundo, pero hablando, y nunca pensé que en una charla así aquí en México, en Talendán, llegásemos a hablar de esto, hablásemos de cómo está el mundo y acabásemos hablando de cómo estás tú sentado en esa silla y inspirándonos a todos, ¿no? Con esas palabras tan bonitas que acabas de decir. Pero creo que realmente todo lo que estamos hablando está conectado. Es decir, Totalmente. tú analizando lo que hablábamos antes, el mercado, la geopolítica, analizando el mundo, haces un análisis de la psicología del humano, de la psicología del miedo del inversor, del miedo de las personas, del miedo social, de la abundancia, y en tu vida también. Entonces haces como... Ese trabajo es parte de todo. Mira, hay veces que cuando hablas mal del sistema o dices que va a haber una metamorfosis, que va a haber gente que no va a encontrar trabajo, que estamos en un cambio geopolítico donde el poder militar va a marcar las leyes que nos rigen. Mucha gente te dice lo de, ya está el negativo. Digo, no, perdona, me puedes tachar de muchas cosas, de negativo no. Es decir, lo que yo intento es mi análisis realista, que me puedo equivocar, evidentemente, pero es mi análisis realista. Yo no pretendo mandar un mensaje de miedo, no. De hecho, creo que hay muchas cosas que están en una situación crítica desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, pero eso no quita ni mucho menos que yo siga confiando, uno, en la calidad del ser humano, en la capacidad de adaptarte, en ver el vaso medio lleno. Entonces digo, no simplifiquemos tanto las cosas. Ver la situación con objetividad cuando el entorno no es bueno, o considero que no es bueno, lo único que es realismo, nada más, y a partir de ahí tú puedes optar por deprimirte y no ver luz y decir, qué horror, el cataclismo, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y tú puedes ir por ese camino, puedes decir, bueno, ¿cómo sobrevivo y cómo me adapto a la nueva realidad que se presenta? Claro, pero siguiendo por ahí, hablando desde un punto de vista psicológico y también un poco de tu background como inversor, ¿por qué no tenemos paciencia para esperar las buenas noticias? ¿Por qué en lugar de pensar en conceptos llevados a la inversión, ¿no? Como el interés compuesto, como el long term, siempre nuestra mente busca el pelotazo, la altcoin que explote, el proyecto que sea un bombazo y mega rico rápido, el Instagram del Lamborghini? Totalmente. Es un sistema que premia la dopamina de corto plazo. La promesa de recompensa sin esfuerzo. El placer inmediato. Sí. Yo entiendo que la gente caiga en eso, es muy bonito, es la lotería, ¿no? Me compro un boleto de 20 y a ver si me tocan 4 millones. No hay un esfuerzo, es la fortuna y me cambian la vida, ¿no? Y te digo, bueno, está muy bien soñar así, yo también compro la lotería en Navidad porque por una costumbre y ya está, digo, pero eso es un momento en el año. Yo no baso mi felicidad o mi estabilidad financiera o tu estrategia en esas. No tengo como estrategia a ver si me toca la lotería. Sería un disparate, ¿no? Mi estrategia es que me toque la lotería cada año. Claro, wow. Es que mucha gente que invierte va buscando la lotería. Es como decir, voy a dar el pelotazo. Digo, tío, es que eso no es así. El problema es que cuando les cuentas la realidad, yo llevo 40 años en el mundo de la inversión y la realidad no es lo que quieren oír. Si tú me preguntas a mí la realidad, yo te digo, mira, Uri, forrarte en el corto plazo lo consiguen 1 de cada 100.000, los afortunados. Vivir del trading, eso que dicen de dejo mi trabajo, digo, eso 1 de cada 1.000.000. Ahora me dices, Pablo, si yo tengo este dinero, ¿puedo invertirlo para batir la inflación a medio largo plazo y que cuando me jubile tenga un capital digno? Te digo, sí, eso el 99% lo puede conseguir. Qué bien. Pero claro, hablamos de rentabilidades que son la inflación y un poquito más. Es decir, que si tienes inflación del 3, pues conseguir retornos del 4, 5, 6% a largo plazo, que es una barbaridad con el interés compuesto, pero a la gente le suena muy poco. Y dicen, joder, tío, 4 o 5%, esto a mí no me cambia la vida. Digo, no, claro, no te cambia la vida hoy, te va a cambiar la vida en 30 años. Pero la gente a 30 años lo ve como una entelequia, es como decir, 30 años.
Y es porque el sistema ha buscado esa recompensa cortoplacista y lo vemos hasta en TikTok, ¿no? Cuando dices un vídeo que dura, a mí me decían, si no enganchas en los primeros 3 segundos, y yo decía, no sigo, no me sigas hablando. Yo en los primeros 3 segundos suelo decir, hola, soy Pablo Gil. O sea, tú fíjate, me dicen, pues olvídate, nunca vas a tener un canal de TikTok exitoso. Digo, vale, pues que no quiero ese canal. O sea, mi elección es yo no quiero estar ahí. No. Entonces, te diría que la promesa es tan falsa como la frase que suelo usar yo de la gallina de los huevos de oro no se venda, se usa. Es decir, si yo me acerco a ti y te digo, mira, Uri, te voy a enseñar a ganar 500 euros todas las semanas, casi sin esfuerzo, o te voy a dar una lista de cosas que tienes que hacer y acierto 8 de 10, y te cuesta 400 euros esta lista y este sistema. A lo normal sería decir, oye, tío, si tienes algo que es tan bueno, vete y úsalo, ¿no? Claro, no me lo vendas. ¿Qué haces vendiéndomelo? Claro. Esa sería la forma lógica de ver el engaño. Pero a pesar de eso, la gente cae en el engaño. Hay un deseo de arréglame la vida que no quiero trabajar, que a mí me fascina, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mis hijos, que tengo 5 y ninguno se dedica a lo que yo hago, siempre les digo lo mismo. Les digo, mira, el camino fácil es hacer lo que yo hago, porque yo te pasaría mis conocimientos y a mí me ha ido muy bien, probablemente te irá bien. Pero eso no te garantiza la felicidad. La felicidad te garantiza dedicarte a lo que realmente te apasiona. Yeah. Yo curro un huevo, pero no tengo la sensación de que curre y estoy aquí departiendo contigo, me lo estoy pasando genial. Y yo. Y mucha gente que dice, no, joder, tengo que grabar un podcast y ves que como que le cuesta. Digo, tío, conviértelo en tu hobby, conviértelo en algo bonito. Es una experiencia muy agradable. Yo a veces trabajo sábados y domingos, pero no tengo sensación de trabajar. Estoy haciendo lo que me gusta. Y a mis hijos les digo, si haces lo que te gusta, puedes llegar a ser muy bueno porque vas a dedicar mucho más tiempo de que inicialmente tenías previsto. Y cuando digo estas cosas de la jornada laboral de 37 horas y media y tal, pienso, estamos construyendo un mundo horroroso. Porque lo que deberíamos hacer es impulsar a la gente a que se enamore de lo que le gusta y del 100% en ello. Y eso les va a abrir unas oportunidades tremendas. Pero la sociedad muchas veces vive amargada en un trabajo que no le gusta porque cree que no tiene otra opción y pensando en que la felicidad les va a llegar cuando se jubile. Y a mí eso me aterra. Creo que es un mensaje tan sumamente desastroso que digo, no, la felicidad es el camino y la vida es el camino, no es la meta. Y muchas veces descubres que el camino dura 67 años y lo has desperdiciado, pensando que lo bueno vendría después. A veces no llegas ni al después. Totalmente. Entonces, habría que cambiar los valores, habría que cambiar la forma en que educamos a nuestros ciudadanos y habría que llevarlos a atrévete a buscar lo que realmente te apasiona como forma de vida. Y no todo el mundo lo conseguirá, pero es un sueño muy bonito de perseguir. Pablo, estamos aquí en México. El momento es un momento especial. ¿Cómo ves los siguientes 11 meses? Como hicimos la última charla hace 11 meses, ¿cómo ves los siguientes próximos 11 meses? Y sé que no tenemos una bola del futuro, pero dime en tu análisis que sé que puede cambiar si mañana estalla una guerra más global de la que tenemos, ¿no? O hay otras situaciones, pero ¿cómo lo ves? Creo que la tensión geopolítica no va a desaparecer. Tensión geopolítica como eje en un futuro inmediato. Es la regla de funcionamiento nuevo entre las potencias. Es decir, de repente hemos pasado de las alianzas, las organizaciones internacionales, el derecho internacional, a yo como puedo hago, ¿no? Me da igual que sea invasión de Cuba, la toma de Groenlandia, una guerra más extensa en Oriente Próximo porque esta paz dure menos de las 2 semanas. Creo que nadie va a cambiar la forma de operar de Donald Trump y ya sabemos que Putin es como es y Xi Jinping tiene su estrategia a largo plazo, con lo cual no confiaría en que geopolíticamente vaya a haber una vuelta a la normalidad. Esta es la nueva normalidad, es lo primero que hay que entender. Y tendrá momentos más álgidos, momentos más tranquilos, pero esa incertidumbre la vamos a tener presente todo el tiempo. Va a obligar a que el mundo se rearme.
Volveremos a hablar de las bombas atómicas con el concepto disuasorio de mientras no la tenga, no me van a respetar. Y desde esa perspectiva, Europa tiene que hacer un trabajo brutal y no va a ser sostenible el estado de bienestar que conocemos con las necesidades a las que nos vamos a enfrentar. Y eso va a ser muy bonito ver cómo los políticos gestionan esa transición, que no va a ser nada fácil. Creo que la IA va a seguir aumentando a un ritmo exponencial. Se va a instaurar en todo lo que hacemos. En los móviles ya lo estás viendo, en las teles, en la conducción autónoma, en todo lo que se te ocurra. Va a estar la IA presente, no te van a pedir permiso, te lo van a meter en vena. Habrá gente que la use como usamos la Excel, el 1% del potencial de la Excel, que es lo que usamos la mayoría de los seres humanos, y habrá gente que la use a nivel profesional y dirás, madre mía, esto es lo mismo que yo uso en casa. O sea, es la bomba. Bueno, pues eso ocurrirá y el mundo pasará de una economía basada en el consumo a una economía donde cada vez pese más el gasto público y la inversión. Y eso nos llevará a una economía tipo K, donde habrá unos elegidos que cada vez tengan más y serán además los que te digan cómo hay que vivir, o sea, los que marcarán las normas de cómo se vive. Davos fue muy bonito porque llegaron allí a hablarnos de que había que ser más limpios con el medio ambiente y tal, pero los que iban todos en sus jets privados, ¿no? Eso es una muestra de la hipocresía del mundo. El que te dice cómo tienes que vivir y respetar el medio ambiente es el primero que no lo hace. Eso irá a más y lo que más me aterra es el impacto social que tendrá una destrucción del mercado laboral en los próximos años, porque ni los políticos son conscientes del problema, ni tenemos un sistema que sobreviva a una metamorfosis tan profunda como la que vamos a vivir, y no sé cómo va a reaccionar el ser humano. Las grandes revoluciones en la historia es por cuando tensas esa cuerda en exceso, ¿no? Y el que no tiene sale a la calle a decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y cuando ves las caídas de los zares, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿qué pasa ahí? Digo, que hay un momento en que esa injusticia ya no es sostenible. No es sostenible. Es decir, cuando está demasiado tenso, se va a romper. Y por eso creo que habrá una renta básica universal. ¿En serio? Sí. Imagínate que tú eres el empresario de éxito que tiene una compañía donde has reducido a la mitad los costes, quitándote la mitad de tu plantilla, y empiezas a generar unos ingresos brutales, unos beneficios. Claro, tienes menos costes, facturas lo mismo y ganas mucho más. Pagarás más impuestos. El gobierno y te dirá, por usar robots en lugar de mano de obra humana, tienes un impuesto especial de un 15%. Y eso lo voy a hacer a nivel mundial y con ese dinero el gobierno dirá, con esto sustento a las bocas que se han quedado sin empleo. Que no hacen nada. Que no hacen nada. ¿Tú te acuerdas cuando había el PER en Andalucía, en el mundo de la agricultura, o como se subvencionaba la minería en el norte cuando se cerraban las minas? O sea, tienes que buscar algo no puedes dejar a esa gente que muera de hambre. Pero sustentas la parte económica, el problema económico lo sustentas, pero ¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿quieres tener parásitos en casa? ¿Qué hacía la gente en la pandemia? Fíjate el shock que produjo, el no poder salir, el no poder enfrentarte a tus retos, mejorar como persona. Y dices, imagínate que tu vida fuese simplemente no vivir, simplemente sobrevivir. Claro, pero si imagínate una sociedad de 50 millones de habitantes, como puede ser España, y 20 no hacen nada. Claro. Pues fíjate el drama que supone eso y el reto social de transformación que plantea. Habrá gente que te dirá que qué maravilla, me van a pagar sin trabajar, sin hacer nada. Pero para mí eso es una cárcel, eso es matar todo el potencial que tiene el ser humano. Y como no creo que los gobiernos en general estén anticipando soluciones a los problemas que tenemos, sino que van reaccionando, para cuando el problema sea evidente, ya no habrá tiempo para buscar una solución más razonable y pondrán un parche cutre de este tipo. Es decir, para que la gente no se revolucione, vamos a darles un sustento. Pero eso es una solución económica, no es una solución social. Para el circo, ¿no? Y eso me aterra, sinceramente. Es algo que me quita el sueño porque tengo 5 hijos y pienso, ¿qué va a ser de ellos? O sea,
¿van a estar en el grupo de los exitosos o van a quedarse en el bloque subsidiado, ¿no? No sé, es algo Hablábamos antes de empezar de películas de ciencia ficción, ¿no? totalmente. Es una realidad que ha pasado. O sea, ¿cuántas veces la ficción se ha convertido en una realidad, ¿no? Ves las películas de Yo Robot, si ves los robots y ves los de ahora y dices, por Dios, si es que tiene una similitud muy grande. Piensas en los libros que escribía Asimov en los 50, 60, que no existía Internet, no había prácticamente informática y estaba ya hablándote del mundo de hoy. No sé, tengo una sensación de... pues igual que Da Vinci o que Julio Verne eran capaces de proyectar cosas que no habían ocurrido y luego el ser humano las ha hecho realidad, en mis miedos más profundos pienso, nos dirigimos hacia una sociedad, en 1984, el gran libro de Orwell, dices, ese gran hermano que te observa, digo, pues si estamos en ese mundo, hablas aquí con el móvil al lado apagado, y te salen todos los anuncios de lo que hemos hablado. Estás siendo observado. Colaboramos con los grandes imperios mediáticos como son Meta, no nos confundamos, sabemos ya cuáles son, Meta, Amazon. Hacemos reseñas de artículos voluntariamente, decimos dónde hemos estado, o sea, le estamos entregando nuestra vida privada a esas multinacionales de una manera libre y gustoso. Y yo a veces lo pienso y digo, Y gratis. hubo un tío en 1984 que hablaba ya de esto y parecía imposible. Y van cayendo como losas todas esas realidades. Y dices, madre mía, es apasionante por un lado y por el otro lado dices, ¿estamos preparados realmente la sociedad para esto que se nos viene encima? Y no va a ser 2050. Y esto es un mensaje que siempre quiero dejar claro. Cuando a la gente le cuentas estas cosas te dicen, bueno, dentro de 40 años, de 30 años, digo que no, que esto va a pasar en los próximos 4 años. El otro día hablaba con un neurocientífico, neurocirujano, perdón, y me decía que el cuerpo humano está diseñado para poder vivir 120 años. Viviremos, el siglo XIX era el siglo donde dominamos la mecánica, el siglo XX fue donde empezamos a dominar un poco la biología, ¿no? Y saber cómo funcionaba el cuerpo humano y las células y por qué pasaban cosas. El siglo XXI será donde la inteligencia artificial llevará el punto de la medicina a otro nivel. Totalmente. Mira, hablábamos de películas. Oblivion, ¿no? Cuando ves esa élite que vive girando alrededor de la Tierra y tienen esas máquinas que el enfermo se mete dentro, hace un análisis y les cura in situ, ¿no? Dices, bueno, yo no sé si va a ser tan rápida la cura, pero que vamos a ir a descubrir tratamientos que antes eran impensables y que permitirán curar muchas de las enfermedades que hoy ni entendemos. La pregunta del millón no es esa. La pregunta del millón es, ¿quieres vivir hasta los 120 años? ¿En qué calidad de vida? Hombre, claro. Claro, porque una cosa es cantidad y otra es calidad. Hemos visto un deterioro en enfermedades neurodegenerativas que afectan al cerebro, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera. Y dices, normalmente la calidad de vida llega hasta los 80 y lo que extraes a partir de ahí, en la generalidad, no es calidad, es duración sostenida. Yo voy más allá. Digo, vale, imagínate que alguien te dice no, y con calidad. Te digo, vale, ¿cómo diablos crees que con un sistema basado en que la gente vivía hasta los 75 años, como es el sistema de pensiones, ¿cómo diablos piensas que va a ser sostenible que la gente viva hasta los 120 años, dejando de currar a los 67? Teniendo en cuenta que antes las familias tenían 5 hijos de media y la base era amplísima y ahora con uno, algunos con perro ya en lugar de con hijo, o sea, se va a convertir en un rombo la población, la pirámide de la población, va a colapsar el sistema. No está pensado para sobrevivir. La gente dice, la seguridad social, digo, la seguridad social está financiada. Hay una transferencia de deuda del Estado sistemática todos los meses para rellenar. No se sustenta sola. Y dices, bueno, con deuda, digo, la deuda hay que pagarla. Estados Unidos paga hoy por la deuda más que por el Departamento de Defensa al año, más de $1 billón solo de intereses sobre la deuda. Estamos yendo hacia una situación insostenible, pero creyendo que es sostenible porque el que controla la narrativa, que en este caso son los que gobiernan, o son muy tontos y no saben que el problema está ahí, espero que lo sepan, o se dan cuenta
que no hay manera de comunicar esto a la población sin generar una parálisis y un miedo atroz. Y entonces, es huida hacia adelante. Y dicen, mira, esto, yo estoy aquí 4 años, máximo 8, que lidie con este problema en el siguiente. Qué locura, tío. Es una pasada, es una pasada. Pablo, es un placer hablar contigo. Te vas ahora a Madrid. Me vuelvo para Madrid, sí. Hemos estado aquí en Talentland, en México. ¿Quieres, para finalizar este podcast, contarnos brevemente cómo ha sido tu experiencia aquí en Por supuesto, Talentland? por supuesto. Estuvimos en la de Málaga. Sí. Ahí conocí a Raúl, que es el organizador de este evento aquí en México. Uh-huh. Fue una persona que nos ofreció todas las facilidades para venir. Ha sido un encanto en todos los aspectos. Nos ha presentado gente interesantísima. Sí. Y la verdad es que siempre que venimos aquí lo comentamos. Ya no son las conferencias, ya no es el interaccionar con la gente que te sigue, que es muy importantísimo, sino el networking que generamos en las comidas, en los desayunos. Uh-huh. Yo he conocido gente, a John Hernández, a Bryce Moura. A Bryce. En otras circunstancias no habría podido. He conocido a Vilma hoy. Es un lujo. Claro. Son referentes en sus sectores, gente encantadora. Muchas veces generas incluso participar en un podcast de ellos o hacer proyectos con este tipo de genios en lo suyo. Y no tiene precio. Y yo siempre lo comento con Pepe, digo, lo más bonito de venir a estas cosas es que te abre puertas para conocer gente interesantísima que en otras circunstancias sería imposible. Estoy totalmente de acuerdo. Conocer. Y te abre de miras, te hace ver las cosas de diferente manera, de operar de otro Totalmente. De otro modo. Os animo a todos a que veáis también el canal de Talentland, la charla que dio Pablo, que fue fantástica, las charlas que hemos dado todos aquí en México. Agradecer también a Talentland que haya permitido este podcast, a todo el equipo que también lo ha hecho posible y que se han dejado los cuernos para montarnos este set, que es fantástico. Ha sido alucinante. Así que te dejo ir porque si no vas a perder el avión. Un placer, como igualmente, siempre. Gracias, Pablo, por estar cuenta aquí. Cuenta conmigo siempre que quieras. Vamos a vernos dentro de 11 meses y a ver hacia dónde va el mundo. Esperemos que con optimismo y con las palabras sinceras, bonitas, además que hemos entrado en un terreno fantástico en este podcast que nos has regalado. Así que gracias. A ti por las entrevistas que haces, que son francamente buenas. Gracias. Gracias.